A manera de introducción de algunos conceptos en investigación, vamos primero que todo a diferenciar entre el concepto de tipo de investigación, nivel de investigación y diseño de investigación. Empecemos por los tipos de investigación. Una muy buena clasificación de tipos de investigación es esta, que maneja 4 categorías: según la intervención del investigador, según la planificación de la toma de datos, según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio y según el número de variables de interés. Con esta categorización se pueden clasificar absolutamente todos los estudios epidemiológicos. Empecemos. Según la intervención del investigador, el estudio puede ser observacional o experimental. Observacional si el investigador simplemente observa un fenómeno. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, tomarle la presión a alguien se considera observacional. Experimental es cuando se modifica alguna condición, por ejemplo, cuando tengo un grupo de personas a las que les doy un tratamiento y otro grupo a las que les doy otro tratamiento. El hecho de que yo seleccione, así sea aleatoriamente, las personas con un tratamiento o con otro, es decir, que yo manipulo la variable tratamiento o manejo la variable de tratamiento, eso hace que el estudio se convierta en experimental, que para nuestro caso se llaman ensayos clínicos. Según la planificación de la toma de datos, los datos pueden ya existir, como por ejemplo en las historias clínicas de un hospital. Entonces esos datos son retrospectivos, esos datos se tomaron para una finalidad clínica, no para una finalidad investigativa, y no los tomó el investigador. O pueden ser prospectivos, que se toman a partir de la elaboración del proyecto de investigación, es decir, se toman para la investigación y los toma el investigador, bueno, o alguien que entre en el investigador. La ventaja de los datos prospectivos es que son mucho más rigurosos porque obedecen a protocolos de toma de datos, mientras que los retrospectivos, como ya lo mencioné, pues obedecen a otras finalidades, por ejemplo, la atención del paciente. Entonces, en esta categoría diríamos que los prospectivos son mejores que los retrospectivos. Y en la primera, pues un estudio experimental, como en él yo puedo controlar muchas variables, pues también el nivel de evidencia científica es más alto en los experimentales que en los observacionales. La tercera categoría es según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Si se mide una sola vez, son transversales. Si se mide 2 veces o más, son longitudinales. Ejemplo, si yo le evalúo a los estudiantes la agudeza visual cuando entran a la universidad una sola vez, esa vez y no más, o sea, con qué agudeza visual entran los estudiantes a la universidad, eso será un estudio transversal. Si yo en cambio hago medición de agudeza visual cada año hasta que el estudiante se gradúe, como a cada estudiante le estoy tomando el dato de agudeza visual anualmente, eso es un estudio longitudinal. Transversal una sola toma, longitudinal varias tomas. El transversal, aunque sea una sola toma, puede hacerse en un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, el que acabo de decir. Yo puedo decir que voy a hacer un estudio entre 2010 y 2019. Son muchos años y voy a mirar solamente la agudeza visual de los estudiantes que ingresaron a la universidad en cada año. Miren que aunque yo me demore 9 años recoja información de 9 años, no significa que a cada individuo yo le esté midiendo la agudeza visual, sino que estoy mirando la agudeza visual de cuando entraron. Eso se llama punto de reparo. Obviamente también son mucho más rigurosos y aportan mucho más datos los estudios longitudinales que los estudios transversales. No obstante, también hay que hacer estudios transversales, o sea, no es que alguno de ellos no valga la pena, todos son muy importantes y deben hacerse en el momento en el que corresponde. Finalmente, según el número de variables de interés, yo tengo estudio descriptivo cuando tengo una sola variable de interés y analítico cuando tengo varias, es decir, cuando voy a entrar a hacer comparaciones o contraste de hipótesis, es decir, que en un grupo es más frecuente que en el otro, que en un grupo etario es más frecuente una patología que en otro grupo etario, o que a los fumadores tienen mayor riesgo que los no fumadores. Ese sería analítico. Si yo solo describo la situación, estoy haciendo un estudio descriptivo. Esos son los tipos de investigación. Veamos este ejemplo.
Un investigador considera que la personalidad depresiva es más frecuente en mujeres que en hombres y para ello aplicará un test a una muestra de hombres y mujeres. ¿Cuál es el tipo de estudio propuesto? Entonces, según el número de variables de interés, ¿qué variables va a mirar? Va a mirar si hay personalidad depresiva, sí o no, una variable, y por otra parte, la variable si son hombres o son mujeres, es decir, la variable sexo. Tenemos dos variables y va a comparar dos grupos, de tal manera que el estudio sería un estudio analítico. Según el número de veces en que se mide la variable, dice que va a aplicar un test una sola vez a esa muestra. Entonces, si lo aplica una sola vez, el estudio sería transversal. Según la planificación de la toma de datos, él los va a tomar los datos a futuro, va a generar el dato. Entonces sería un estudio prospectivo. Y según la intervención del investigador, pues él lo que va es a observar, aunque él va a tomar el dato, él no va a manejar o a manipular ninguna variable, de tal manera que es un estudio observacional. Veamos este otro ejemplo. Para determinar la prevalencia de alteraciones de refracción se constituirá una muestra de 384 individuos a quienes a lo largo de 2 meses se les realizará una valoración optométrica. En la exposición ya di un ejemplo similar a esto. Entonces, ¿cuál es el tipo de estudio propuesto? Entonces, según el número de veces en que se mide la variable, veamos, va a determinar la prevalencia, no las variaciones, sino la prevalencia de las alteraciones. Entonces, ¿tiene o no tiene alteración? A cada persona una sola vez, aunque como es tanta gente, se va a tomar 2 meses para hacerlo, pero a cada persona una vez. Entonces, según el número de veces en que se mide la variable sería transversal. Según el número de variables de interés, pues sería descriptivo, porque simplemente va a determinar la prevalencia. Miren que aquí no hay ninguna otra variable que se esté mencionando. Según la planificación de la toma de datos, también lo va a hacer a futuro, es un estudio prospectivo. Y según la intervención del investigador, pues de nuevo es un estudio observacional. Veamos ahora el concepto de niveles de investigación. Los niveles de investigación, hay un autor que los presenta en esta pirámide que me parece bastante didáctica, que en efecto es la pirámide propia de la línea de investigación. Una línea de investigación empieza por problematizar la realidad, empieza a hacer pasos ascendentes hasta que llega a una solución, a hacer un estudio aplicativo que cambie la historia natural y social de la enfermedad. Entonces, los niveles de investigación desde su base son el exploratorio, que se maneja con metodología cualitativa y que no es tema de la epidemiología, estudios descriptivos, luego relacionales, después explicativos, predictivos y aplicativos. Como les decía, el nivel exploratorio es el con el cual se reconocen e identifican problemas, se utiliza mucha metodología cualitativa, de tal manera pues que no es un tema que vayamos nosotros a abordar en este curso. El nivel descriptivo pues describe fenómenos sociales y clínicos, por ejemplo caracteriza, por ejemplo presenta un caso o una serie de casos, esos todos son estudios descriptivos. Se pueden estimar parámetros como quien dice prevalencias, incidencias, frecuencias, promedio. Entonces, si yo estoy midiendo el promedio de la cifra tensional, o sea, si yo simplemente estoy describiendo la situación, hay que tener cuidado. Miren que descriptivo es un nivel, pero también descriptivo es un tipo de investigación. Aquí estamos hablando del nivel descriptivo. Entonces, el nivel descriptivo, pues como su nombre lo indica, describe una situación. Cuando yo ya tengo 2 variables, es decir, cuando aplico estadística bivariada, estamos ya hablando de estudios analíticos, de tipo analítico, con estadística bivariada, pues yo estoy relacionando variables. Entonces, cuando yo relaciono variables, estoy buscando si la una depende de la otra. Por ahora no son de causa-efecto, son simplemente si se asocian o se relacionan estadísticamente. Para determinar qué es causa y efecto, o sea que además que sea un factor de riesgo, en realidad es un factor causal, pues hay que avanzar mucho en los diferentes métodos de investigación que demuestran causalidad. Pero de todas formas aquí estamos hablando de relación o asociación. Entonces aquí utilizamos estadística bivariada,
tenemos que calcular medidas de asociación o medidas de correlación e identificamos factores de riesgo. Nosotros vamos a trabajar mucho los estudios epidemiológicos de nivel relacional. Vamos a ver los de casos y controles, cohortes, y vamos a ver ensayos clínicos que se comportan, están como en un intermedio entre el nivel relacional y el nivel explicativo. Este nivel explicativo, pues entonces lo que busca ya es explicar el comportamiento de una variable en función de otras. Para ello entonces se utiliza un análisis de estadística multivariada, digamos que en términos generales podemos llamar como regresiones. Requiere cumplir controles de causalidad, o sea, es mucho más riguroso y busca explicar un fenómeno con base en el análisis de múltiples variables. Explicativo, por eso en él caben perfectamente los ensayos clínicos. Cuando menciono esto acá de que debe cumplir los criterios de causalidad, pues para que los recuerden, aquí tenemos un resumen de los criterios de Hill. Consistencia, recordemos que es que un estudio o la asociación de un estudio es consistente cuando hay resultados replicados en diferentes lugares y dan resultados similares. Hay fuerza de la asociación, que es derivado del análisis del riesgo, bien sea el riesgo relativo en casos y controles o en ensayos clínicos y la razón de disparidad en casos y controles. Relación dosis respuesta, el cálculo del riesgo se incrementa con el aumento de los niveles de exposición. Secuencia temporal, y es cuando la investigación logra demostrar que el factor es previo al evento, lo cual no es tan fácil, pareciera muy lógico y muy obvio, pero no es así. Hay que demostrarlo, no hay que intuirlo, sino demostrarlo. Y la plausibilidad biológica, entonces es que esa asociación sea consistente, congruente con los conocimientos de la biología y demás que se tienen, o de la etiopatogenia que se tienen de las diferentes patologías y del funcionamiento en sí del ser humano. Bueno, viene el nivel predictivo pues lo que busca es hacer estimaciones probabilísticas de un suceso, por ejemplo, la probabilidad de enfermarse, la probabilidad de complicarse, la probabilidad de sobrevivir o la probabilidad de morirse. Tiene estadísticos específicos como capa o curva ROC o análisis de la varianza. Estos dos primeros también los veremos cuando hablemos un poquito de supervivencia más adelante en el curso. Y finalmente tenemos el aplicativo. El nivel aplicativo pues es el que ya resuelve el problema, busca modificar la historia, por ejemplo la creación de una vacuna o un tratamiento curativo cuando antes no lo era, entonces, o evaluar el éxito de una intervención, que tanto mejora los indicadores de salud y demás. En este sentido entonces volvamos a los dos ejemplos que teníamos. Un investigador considera que la personalidad depresiva es más frecuente en mujeres que en hombres, o sea que va a comparar mujeres y hombres, y para ello le aplica un test para determinar personalidad depresiva. ¿Cuál es el nivel de investigación? Relacional, porque tenemos dos variables, es un estudio analítico, estamos relacionando las variables, entonces sería un estudio relacional. En cambio, si vamos a determinar la prevalencia de alteraciones de refracción simplemente en una muestra, así nos demoremos 2 meses, lo que sea, y vamos a sacar la prevalencia de alteraciones de refracción, estaríamos en el nivel descriptivo. Este estudio, como lo habíamos mencionado, es tipo descriptivo porque toma la información una sola vez, pero además también es de nivel descriptivo. Nos falta ahora el concepto de diseños. Hay muchas, según cada autor hace diferentes clasificaciones, pero a mí esta me gusta bastante y es la que se acoge a los orígenes de los métodos. Entonces un diseño de investigación es el recorrido que se tiene desde que se describe el problema hasta que se soluciona a través de las diferentes estrategias. Este diseño pues tiene aportes metodológicos de varias áreas del conocimiento, de los epidemiológicos que salen de las ciencias de la salud, de los experimentales que salen de las ciencias naturales. Nosotros en epidemiología tomamos elementos de estos experimentales para traer acá a un diseño propio epidemiológico, los ecológicos o comunitarios que vienen de las ciencias sociales y la validación de instrumentos que vienen de las ciencias del comportamiento. Digamos pues que tenemos 4 grandes orígenes y vamos a ver rápidamente a qué hacen referencia, porque luego veremos por separado cada uno de los diseños con el cálculo matemático y con la forma de interpretación y demás.
Entonces, los diseños epidemiológicos, que es el primero que tengo acá, diseños epidemiológicos, que viene de las ciencias de la salud, entonces miden morbilidad, mortalidad, efectos adversos en salud en las poblaciones humanas, o sea, eventos o fenómenos sanitarios en las poblaciones. También siendo diseño epidemiológico puede ser descriptivo, entonces veamos que tenemos la palabra descriptivo en tipo, la palabra descriptivo en nivel y la palabra descriptivo en diseño. Hay que tener mucha claridad sobre qué se está hablando. Estos descriptivos, y ya lo sabemos, pueden ser transversales o longitudinales. Transversales si tomo el dato una sola vez, longitudinales si lo tomo varias veces. Un ejemplo típico de un descriptivo es el estudio de prevalencia, por ejemplo, el que acabamos de mencionar de la medición de la agudeza visual. Los diseños epidemiológicos analíticos son los que hacen relación de variables. En nuestro caso, vamos a ver casos y controles y cohortes. Luego veremos en qué se diferencian. También veremos los cross-sectional, aunque para muchos los cross-sectional casi que son descriptivos, ¿no? Pero veremos cross-sectional entendidos como estudios de prevalencia tipo analítico y lo veremos dentro de los analíticos. Finalmente, en los diseños epidemiológicos se habla de los estudios de intervención. Digamos que esto es lo que es tomado de las ciencias naturales en cuanto al experimento. En realidad no son experimentos verdaderos, son ensayos clínicos y también son ensayos de población, ensayos clínicos controlados o ensayos clínicos controlados randomizados, también explicaremos eso más adelante, y no son experimentos verdaderos como tal, pues porque obviamente tienen una gran connotación y limitantes éticos. Los diseños experimentales de las ciencias naturales pues tienen una intervención que se define. No sé, imaginémonos un cultivo de plátano, entonces a unas hectáreas le vamos a echar X nutriente y a otras hectáreas otro para ver con cuál logramos mejor cosecha. Entonces tengo una intervención y definir en dónde aplico o el nutriente y en dónde no lo hago de manera aleatoria, no es donde yo escoja, sino que es lanzando la moneda. Entonces el experimento es verdadero si la asignación es completamente aleatoria y tengo un grupo control, por ejemplo, un grupo en el que aplico un nutriente y otro grupo donde no aplico nutriente o donde aplico el nutriente convencional. Y esa intervención que yo estoy haciendo es la finalidad de mi estudio. Un preexperimento se llama así preexperimento cuando hay una intervención que no es deliberada, sino que estoy tratando de solucionar un problema, por ejemplo a un paciente, a veces en medidas heroicas que en oportunidades toca, salen bien, eso se puede considerar un preexperimento. Y finalmente los estudios autocontrolados, es decir, la misma persona es su propio control, entonces se le aplica un tratamiento y después otro, eso es frecuente, digamos en enfermedades crónicas o en dolor articular, por ejemplo. Entonces la misma persona es su control, se mide antes y después, también se llaman estudios antes y después y se consideran cuasi experimentales. Los diseños ecológicos, que también los desarrollaremos con más detalle, pues se diferencian de los anteriores en que la unidad de análisis o la unidad de estudio es un conjunto de individuos, no son individuos en sí. Por ejemplo, si yo estoy midiendo a nivel individual el ingreso, le pregunto a las personas cuánta plata ingresa a su casa mensualmente. Esa es una medida individual, pero una medida agrupada propia de un diseño ecológico sería, por ejemplo, el ingreso per cápita del país. Todos sabemos que el ingreso per cápita ya es un promedio, es una medida agregada, en realidad no es que la gente reciba esa plata, no. Hay gente que recibe menos, gente que recibe más y el promedio es ese ingreso per cápita. Entonces, cuando yo tomo medidas agregadas, estoy haciendo un diseño ecológico. En ese diseño ecológico pueden ser exploratorios, comparaciones múltiples y series temporales. El exploratorio, pues es cuando estoy buscando patrones espaciales, por ejemplo, buscando zonas donde haya mayor tasa de incidencia de cáncer o mayor tasa de accidentes automovilísticos, en qué zona de una ciudad, por ejemplo. Comparaciones múltiples cuando hago eso, pero entre diferentes poblaciones, y series temporales cuando miro las modificaciones del fenómeno a lo largo del tiempo en una localidad. Por ejemplo, los estudios de semana epidemiológica son clarísimos respecto a eso, viendo cómo cambia, por decir algo, el dengue de una semana a otra en cada localidad, generando su curva endémica. Finalmente, la validación de instrumentos, que les decía que viene de las ciencias del comportamiento, pues justamente son para
o sea, tienen herramientas, bien sea para crear el instrumento, para validar el instrumento o para optimizarlo. Crear el instrumento es, por ejemplo, yo quiero hacer una medición de la tendencia de los estudiantes de X programa a desertar y resulta que no existe un instrumento para medir eso, entonces yo voy a crear el instrumento. Pero por otro lado, yo puedo validar, entonces digamos, existe la escala de Mini-Mental Test. Supongamos, pues hace años, entonces la habían hecho, no sé, en otro país, en Estados Unidos. Entonces yo la voy a validar para Colombia, es decir, voy a mirar qué ajustes tengo que hacerle para que sea útil en Colombia, porque es un cambio de cultura, de personas, de contexto y demás. Entonces le hago la validación para poderla aplicar en Colombia y en última la optimización, es decir, lograr que sea un instrumento, una validación de una prueba cada vez menos invasiva, cada vez más barata y que logre el mismo objetivo. Entonces eso se llama optimizar la prueba. Esta es una mirada general de los estudios y a partir de la próxima presentación empezaremos a desarrollar uno a uno. Arrancaremos por descriptivos, cohortes, casos y controles e iremos avanzando.